para la vida con el pastor Abner Hurtado. Muchas bendiciones, te habla el pastor Abner Elías Hurtado y quiero compartir contigo una palabra maravillosa. Me han preguntado en muchas ocasiones, pastor, ¿cómo hago para sentirme bajo protección? Me siento desprotegido, me siento como a la intemperie. El Salmo 91 habla acerca de cómo habitar bajo el abrigo del Altísimo y el salmista David dice lo siguiente. Él dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y usted me preguntará en este momento, pastor, ¿y cómo puedo yo hacer? ¿De qué forma práctica yo puedo hacer para vivir bajo el abrigo del Altísimo? ¿Sabes? Cuando tú meditas en la palabra de Dios, allí estás habitando bajo el abrigo del Altísimo. Cuando tú le oras a Dios, cuando tú clamas a Dios, cuando tú le hablas a Dios, allí estás habitando bajo el abrigo del Altísimo. Cuando tú meditas en la palabra, cuando tú oras a Dios y cuando tú tomas tu tiempo para estar a solas con Él, allí estás habitando bajo el abrigo del Altísimo. El salmista David lo dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tengas miedo, dile, Señor, gracias porque habito bajo el abrigo del Altísimo. Cuando tengas temor, levanta tus manos al cielo y di, Señor, gracias porque habito bajo el abrigo del Altísimo. Versículo 2 del capítulo 91 del libro de los Salmos dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Sabes? Hay personas que han dicho, no voy a confiar en nadie, no puedo confiar en nadie, no quiero confiar en nadie. Hay una buena noticia para ti en este día. Puedes confiar en Dios. La palabra de Dios dice que los que confían en Jehová son como un monte que se mantienen fuertes y permanecen para siempre. Tus emociones estarán afirmadas en Dios, tu vida estará afirmada en Dios y todo tu ser estará afirmado en Dios, habitando bajo el abrigo del Altísimo. Bendiciones. Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Estamos de vuelta en la Tierra Prometida. Este es su programa La Iglesia del Aire para toda Venezuela y América Latina. Hoy estamos desarrollando el tema que hemos titulado Derrotas Necesarias. Estamos hablando del caso de José. José, como le decíamos hace algún momento en el segmento anterior, José un soñador, pero un soñador loco, un soñador que no tenía dinero, no tenía familias influyentes. Él soñó con ser gobernante, pero vivía en un campo muy retirado de la civilización, en una selva, en unas sabanas. No había energía eléctrica, no había televisión, no había internet, no había nada. José, desde que amanecía hasta que anochecía, José lo que había era vacas, becerros, novillos, toros y ovejas. Y su hermano y su papá. Pero él soñaba que iba a ser gobernante. ¿Cómo hacer? Sueño medio difícil. José no conocía a nadie en la ciudad, no tenía ningún amigo influyente. ¿Cómo va a llegar a ser gobernador? ¿Cómo va a llegar a ser presidente, primer ministro? ¿De dónde sale eso? ¿Qué sueños tan locos, vale? Si tú tienes un sueño loco, no renuncie, honra a Dios. Si tú tienes un sueño loco, así como el de José, manténlo bien firme. Honra a Dios. José honró a Dios, fue traicionado por sus hermanos, pero esa traición de los hermanos fue planificada por el dedo de Dios. Así que esa derrota que tú estás viviendo en este momento, ¿quién te dice que no la planificó Dios? Esa derrota tuya es para ponerte en el lugar seguro, porque la derrota de José, que se prolongó por muchos años, lo llevó al final hasta un calabozo maloliente, y en ese calabozo fue donde él conoció al copero del rey. El copero del rey lo conoció ahí, Dios lo usó, hicieron alguna relación y tiempo después el copero del rey se refirió ante el rey. Mire, su majestad, ¿sabe que hay un tipo allá que estaba preso? Una vez que yo estaba preso, que usted me mandó en disciplina, y ese tipo revela los sueños. Sí, existe.
llegó a orejas, a oídos del rey, la existencia de José muchos años después en el calabozo. Hay calabozos que bendicen, hay prisiones que bendicen. No sé, me están viendo en alguna cárcel. Hay cárceles que son para bendición si tú estás en santidad y en pureza y en la voluntad perfecta de Dios. No es que tampoco esto es para todo el mundo. Porque alguien pudo haber hecho una maldad, mató a alguien, está preso. No, no estoy hablando de eso, no. Estoy hablando de prisiones injustas, de derrotas injustas, no merecidas. Si tú le pegas a la mujer y la mujer no se la cala más y te divorcia, no vas a decir que esa es una bendición, que ese divorcio es una bendición. No, lo que estás pegando es las consecuencias, mal marido. Pero si eres un buen marido y un buen día te divorciaste, eso es bendición. Dios honra a quienes le honran. Hay derrotas que bendicen. ¿Qué me dice mi amada esposa? Las derrotas que bendicen, caramba. Así es, esposo, y muy oportuna la aclaratoria, porque en el caso de José, desde que Dios le dio la visión, el sueño de que él iba a ser alguien muy grande sobre la tierra, cada vez que Dios nos da una palabra de grandeza, de bendición a nuestras vidas, el mundo de las tinieblas se opone. Vienen los espíritus inmundos a querer perturbar el plan de Dios en nuestras vidas. Pero cuando el plan viene directamente de Dios, bueno, aún en medio de las dificultades, de las adversidades que usted pueda ir teniendo en el camino para alcanzar el sueño de Dios, aún esas derrotas, como lo estamos diciendo, son necesarias, porque cada uno de los pasos por los cuales pasó José en aparentes derrotas, cada uno de ellos fue un escalón que lo iba acercando más y más al objetivo, a la meta que Dios había trazado para la vida de José. Pero José en todo esto, esposo, se mantuvo íntegro. José en cada derrota que iba sufriendo era una derrota injusta, era una derrota que no era causada por el pecado de José, porque hay gente que en este momento, en este tiempo, está viviendo en derrota, está viviendo en gran amargura, en gran tristeza, en gran dolor, porque es consecuencia, pues, de sus acciones, y hoy día están viviendo, pues, todas esas derrotas. Ese es otro tema, ese es otro caso, esas son otras historias. Sin embargo, Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, también aún en medio de la adversidad, en medio de las consecuencias del pecado de alguien que realmente se arrepiente y busque a Dios de todo su corazón, Dios puede cambiar la maldición, Dios la puede cambiar en bendición, pero hay que tener la motivación correcta, el corazón correcto, la mente, los pensamientos alineados, el enfoque puesto en el Señor. En el caso de José, las aparentes derrotas en la vida de José, desde que inició aquel transitar para lograr la meta del sueño de Dios en su vida, desde el primer momento que sus hermanos comenzaron a levantarse contra él, a tenerle envidia por los sueños que él tenía. Incluso su papá un día lo recriminó y le dijo: ¿acaso tú estás diciendo, José, que todos nosotros nos vamos a tener que postrar delante de ti? Como tú estás equivocado, hijo, despierta. Su propio padre, sus hermanos comenzaron a tenerle una gran envidia, y a raíz de esa gran envidia, bueno, lo lanzaron en una cisterna, le hicieron creer al padre que José había muerto, hicieron muchas cosas malas con José, y en el momento que le estaban ocurriendo a José, quizás José, al igual que usted, al igual que yo, nos pasan muchas cosas que uno dice: Señor, pero yo no hice nada para merecer esto, o sea, ¿por qué yo estoy viviendo esta situación? ¿Por qué me ha venido esta prueba a mí? Si yo, o sea, yo no la provoqué, no es por mi pecado, porque no hice nada indebido, como era el caso de José. Lo único indebido que hizo José fue contar los sueños que Dios le daba en su alma, en su espíritu. Se levantaba en la mañana y se lo contaba a sus hermanos. Eso trajo mucha envidia, eso fue lo que José hizo, pues, como para levantar el celo en su casa. Pero José en su vida particular se mantuvo íntegro delante de Dios, e incluso estuvo allí trabajándole a Potifar, y la esposa de ese hombre, mira, se enamoró de él. ¿Qué culpa tenía él? Él no tenía la culpa de que esa mujer se enamorara de él. Lo buscó, lo quiso
tener para ella. José, como temía a Dios, prefirió guardarse, prefirió honrar a Dios antes que acostarse con esa mujer malvada, con esa mujer impía. Y el hecho de haberse guardado en santidad, de haber obedecido a Dios, eso le costó la cárcel, una aparente derrota. Fue a estar preso sin merecerlo, pero era una derrota aparente para la vida de José. Pero si todos leen la historia de José, en Génesis, en los capítulos 40 por allí, usted se va a dar cuenta que José de la cárcel salió para palacio. Entonces la aparente derrota de estar allí preso, inmerecido, quizás alguien le pudo haber dicho a José, ay, tú tan bien que te portas y de qué te sirve, mira cómo estás preso. No, pero el hombre de Dios y la mujer de Dios sabe aguardar y sabe esperar y está confiado, a pesar de las pruebas y de las adversidades y de las derrotas que usted pueda sufrir. Usted sabe que va a venir un tiempo donde usted va a cobrar, donde el sueño de Dios en su vida se va a cristalizar. Y fue esto tan hermoso que el sueño tal cual se cumplió, el sueño en José. Vamos a leer rápidamente, señor director, Génesis 43, 26, porque los hermanos le dijeron, ¿y acaso es que nos vamos a inclinar delante de ti, José? Tú estás equivocado. Pues ese sueño se cumplió. Y cuando José entró en su casa, le entregaron los regalos, imagínese usted, que le habían llevado, y rostro en tierra se postraron ante él. Lo que Dios le había dicho a José muchos años, en sueño, en parábola, que quizás no estaba claro ese sueño, porque él lo que veía era que unas espigas se doblaban delante de las espigas de él, y esas espigas hacían reverencia. Bueno, ahí se estaba cumpliendo el sueño de Dios en la vida de José. Todos sus hermanos completicos se postraron delante de José. Entonces el sueño de Dios se cumple indistintamente de las derrotas que usted sufre en el camino para alcanzar el sueño y la meta de Dios. Así que si ese es su caso y usted dice, yo soy un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios, ay, pero estoy en gran aflicción, en gran amargura, porque hay mucha gente que llama, pastórame esto, pero tranquilo, que si ese es su caso, prepárese, porque al igual que José, el sueño se va a cumplir. Amén. Gloria a Dios, amén. Bueno, hacemos una pausa. Cuando vengamos a nuestro segmento final, las conclusiones, oración, y el próximo segmento también lo abrimos con el micro del apóstol Desiderius Cátegui, Familias Jays. Una pausa, ya regresamos.